Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, como sea en donde esté usted. Yo soy Gregory Kedrowski. Este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101. Teología 101 porque no creo que tenga que ser tan difícil aprender la Biblia. Hoy quisiera retomar algo que hemos tocado brevemente antes en otro video. En los vínculos de este video ahí abajo voy a poner todo lo que es todos los vínculos que usted va a necesitar para sacar todos los estudios y refrescarse o lo que sea del estudio anterior. Yo mencioné este concepto del ciclo de aprendizaje en un video que lleva el título algo de la importancia de la hermenéutica. Y hablamos mucho acerca de este punto, la importancia de la hermenéutica y las dos diferentes tipos de hermenéuticas que hay. Hoy quisiera retomar este estudio y honestamente hoy en este video y en otros, uno, dos, yo no sé cuántos, pero quisiera como que seguir este ciclo para que entendamos un poco acerca de cómo es que uno aprende la Biblia. En esto creo que es muy importante porque si yo voy a estar compartiendo mis estudios, y eso es lo que quisiera hacer, es mi canal de YouTube, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, y lo que quisiera es simplemente compartir mis estudios bíblicos. Yo creo que, no sé, mis estudios son algo divertidos para mí, quisiera compartirlos, es algo que a mí me gusta, me fascina, entonces si es algo que le sirve a usted también, pues ok, bendición. Y si no, pues ok, entonces usted puede ir a ver otros videos en YouTube. Pero también yo creo que hay una gran necesidad en el cristianismo de hoy en día para buena enseñanza. Y yo no quiero decir que yo soy el único que tenga la sana doctrina, pero qué bárbaro. Usted se fija en los videos de las predicaciones que salen hoy en día, las enseñanzas que están disponibles en el internet, y son muy pocos que están presentando enseñanza bíblica. Muchos quieren darnos como una enseñanza mística, muchos quieren darnos como un mensajito de autoayuda, y honestamente esto no me llena. Yo quiero la doctrina, yo quiero saber lo que la Biblia dice. Entonces, con base en lo que la Biblia dice, yo puedo averiguar qué es lo que Dios quiere que yo haga con lo que la Biblia dice. Entonces, puesto que yo voy a estar, y yo ya he estado compartiendo algunas enseñanzas, yo quisiera hablar un poco más acerca de este ciclo de aprendizaje, ¿ok? Um, y cuando hablamos de la hermenéutica, recuerde, porque vamos a retomar la hermenéutica con ganas luego, porque quisiera compartir algunos de los principios y las reglas del estudio bíblico. Esto es lo que es la hermenéutica. Que la hermenéutica es una de esas palabras grandes que se refiere a los principios o las reglas del estudio bíblico. Reglas que nos obligan a estudiar la Biblia conforme a nuestras presuposiciones. Y esto es sumamente importante. Nosotros nos acercamos a la Biblia con ciertas presuposiciones, ¿ok? En primer lugar, Dios existe, obvio, ¿ok? Nosotros que somos cristianos creemos que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el creador, ¿ok? Y también, puesto que estamos estudiando la Biblia, nosotros creemos que Dios se ha revelado con autoridad. ¿Ok? No hay otra manera de revelarse como para un Dios, el único Dios. Cuando se revela de una manera autoritativa. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos estudiando la revelación autoritativa de Dios cuando estamos estudiando la Biblia. Y nosotros tenemos dos opciones, y solo dos opciones, de cómo queremos interpretar o cómo queremos acercarnos a la Biblia, entender cómo es la Biblia. O vamos a leerlo y recibirlo como si fuera algo normal. Dios hablando con nosotros. Así se escribió, Dios dijo tal cosa, entonces nosotros vamos a recibir tal cosa tal como Dios lo dijo.
O podemos recibirlo alegóricamente, ¿ok? Alegóricamente, como si hubiera algún sentido místico más allá de las palabras. Entonces, lo que nosotros necesitamos es no tomar la Biblia tan literalmente como uno quiere, más bien como ir más allá de las palabras para buscar como el sentido verdadero del mensaje místico de Dios. Y esto, honestamente, es como tergiversar la palabra de Dios. Yo no quiero nada que ver con el método alegórico de interpretar la Biblia. Yo creo que Dios se reveló en la Biblia. Es un libro de historia, un libro de doctrina. Es un libro que es fácil de entender. Aún yo digo, hay muchas cosas en la Biblia que el inconverso puede entender. Si no quiere recibirlas, es otra cosa, pero se puede entender. No es tan difícil. Ok. Con esto en mente, como dije, vamos a regresar a este asunto de la hermenéutica luego. Lo que quisiera hacer ahora es llevar esta idea de aquí a la hermenéutica a nuestro estudio de la Biblia. Hoy quisiera hablar de nuestro estudio de la Biblia y hoy quisiera presentarles la idea de lo que yo estoy llamando el estudio bíblico metódico. Yo creo que la única manera de estudiar la Biblia bíblicamente es estudiar la Biblia metódicamente. Tiene que seguir el método bíblico del estudio de la Biblia. Y yo voy a compartir este método con ustedes hoy. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Cómo debemos abrir la palabra de Dios, abrir la escritura? Estudiar un pasaje, estudiar todo un libro para una predicación expositiva, para nuestros estudios personales, lo que sea. Okay. Primero, yo digo que nuestro estudio de la Biblia tiene que ser metódico. Ok, voy a poner esto acá. En primer lugar, tiene que ser un estudio metódico. Ok, ¿por qué digo esto? Nuestros estudios de la Escritura, si queremos que sean bíblicos, estudios bíblicos, si queremos que sean efectivos, si queremos realmente llegar al sentido del texto bíblico que estamos estudiando, nuestros estudios tienen que ser metódicos, ¿ok? Metódicos. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted ve la Biblia en sí, todo el contenido de la Biblia, piense en de Génesis a Apocalipsis, la Biblia es un libro ordenado. Hay orden en la Biblia. No es como un libro de dichos religiosos, como al azar, que Dios como que puso un montón de diferentes, diferentes dichos religiosos ahí en la Biblia, como el Corán. No, es que usted empieza en Génesis capítulo 1 y usted puede leer hasta el último capítulo, que es el 22 de Apocalipsis, y usted va a estar leyendo historia. Obviamente hay cosas dentro de la historia que son doctrinales, entonces Dios nos dio la doctrina que Él quiere que tengamos, la enseñanza, dentro del contexto de la historia. Entonces hay orden, es un orden cronológico. Entonces la Biblia, es decir, que la Biblia tiene una naturaleza, ¿ok? Tiene una forma, es que Dios puso el contenido de la Biblia en esta forma, la forma que Él quiere que tengamos, ¿ok? Y para estudiar la Biblia bíblicamente, o sea, efectivamente, tenemos que seguir la naturaleza de la Biblia misma. Tenemos que ver cómo es que Dios ordenó el contenido de la Biblia para nosotros. Cómo es que Él puso ese contenido en una estructura. Y vamos a hablar más sobre esta estructura aquí, ¿ok? Aquí vamos a hablar de la estructura. Tengo algunas ideas aquí de compartir solo para darnos una idea de lo que quiero decir con estructura, porque con estructura estoy diciendo que todo el contenido de la Biblia se guinda en esta estructura. Hay una estructura autoevidente en la Biblia, ¿ok? Y se basa obviamente en una línea de tiempo porque el orden de la Biblia es cronológico y quisiera mostrarles cómo es la estructura para que podamos ya meternos más y más en los detalles de nuestros estudios bíblicos juntos, ¿ok? Especialmente en lo que quisiera hacer en desarrollar en cuanto a las dispensaciones y una introducción a la Biblia y como un estudio panorámico de lo que es el contenido de la Biblia. Lo opuesto de un estudio metódico, si estamos hablando de un estudio metódico, piense en lo que se hace hoy en día, ¿ok? Muchas veces en las iglesias modernas o en los estudios bíblicos que vemos en línea o aún en su iglesia,
en vez de estudiar la Biblia, en vez de enseñar la Biblia, o sea, ir a la Biblia, aprender la Biblia, sacar el contenido de la Biblia conforme al contexto de la Biblia, en vez de ir a la Biblia como con la pizarra en blanco, ver qué es lo que dice la Biblia y comunicar lo que dice la Biblia, qué es lo que hacen la mayoría de los pastores o aún las pastoras, como si hubiera tal cosa en la Biblia. Pastoras, no, pastores es una flor. La mayoría de los pastores, los maestros hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Hacen es que manejan la Biblia como si fuera un libro místico, como un libro mágico. O si no es así, es un libro de autoayuda para el pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Muchos lo que quieren hacer es que agarran la Biblia y ¿qué es lo que hacen? Vamos a abrir la Biblia y aquí. Entonces, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es como que, ay, Dios va a hablarnos hoy. Entonces, ¿en dónde va a hablarnos Dios? Pues aquí. ¿Y aquí? ¿Qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Entonces tenemos que tener cuidado del engaño hoy en día, porque esto es lo que Dios dice, es el mensaje para nosotros hoy en día. Místico. No hay orden, no hay estructura, no hay lógica en lo que están haciendo. O si no es así, algo místico, entonces es algo que simplemente quieren utilizar la Biblia como otro libro de texto, otro libro de referencia para la autoayuda. Entonces, muchos pastores, pastoras, híjole, es que no hay pastoras en la Biblia. ¿Cómo es posible que usted va a llamarse pastora? ¿Pastora? No hay pastores en la Biblia. Ok, es que no queremos desviarnos, ok. Vea, muchos hoy en día se acercan a la Biblia ya con una idea en la mente. Yo quiero hablar del aborto voluntario. Entonces llevan la idea a la Biblia por tan bueno tan buena que sea la idea que tengan. Llevan la idea a la Biblia para sacar versículos para respaldar su idea y luego presentarla a su gente. No. Lo que el pueblo necesita es Biblia. Lo que necesitamos es, como dije, acercarnos a la Biblia con la pizarra en blanco para ver qué es lo que Dios nos dice. Y luego aplicar lo que Dios dice a nuestras vidas y luego comunicar esto a la gente. Lo que estamos diciendo es que necesitamos un método del estudio bíblico que podemos seguir siempre, ¿ok? Un método que concuerda con la estructura y el contenido, la forma, la naturaleza de la Biblia misma. Entonces, el estudiante efectivo de la Escritura va a ser el estudiante metódico en sus estudios. Este tipo de estudiante se acerca a la Biblia ya con un método que se base en la misma Biblia, un método para estudiar la Biblia y sigue este método siempre. Entonces estudia la Biblia con orden porque Dios nos dio el contenido de la Biblia con cierto orden. Estudia la Biblia con un procedimiento que le permite aprender la Biblia y no llevar sus propias ideas, sus propias opiniones a la Biblia misma. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras presuposiciones creemos que Dios existe, que Dios es el creador, que es el Dios de la Biblia y que en la Biblia Dios se ha revelado de una manera autoritativa. Entonces nosotros necesitamos un método del estudio bíblico que concuerda con nuestras presuposiciones y nuestra hermenéutica, que en la Biblia Dios simplemente está hablándonos a nosotros como yo estoy hablando con ustedes, no de una manera mística. Dios simplemente se comunica con el idioma, está hablándonos en la Biblia. Entonces necesitamos un método del estudio bíblico que concuerda con nuestras presuposiciones y nuestra hermenéutica normal y literal, ¿ok? En este tipo de estudio metódico tenemos dos implicaciones, ¿ok? En primer lugar, hay pasos. Hay ciertos pasos, hay un procedimiento que seguimos. Es que estudiamos la Biblia paso a paso. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces hay pasos. Ok, obviamente usted puede ver los pasos aquí. Tengo 4. Observación, interpretación, correlación y aplicación. Y vamos a hablar de esto ahorita. Pero déjeme presentar la idea en general primero. Entonces, con los pasos hay orden. Ok, no ponemos la aplicación primero y luego la observación. No ponemos la correlación primero y luego la interpretación. No, hay pasos que tenemos que seguir y seguimos los pasos en orden. Ok,
Eso es lo que queremos decir con el estudio bíblico metódico, ¿ok? Y también, vea, además, si tenemos un método si tenemos nuestra manera de estudiar la Biblia, que es el estudio bíblico metódico, vamos a seguir un método con pasos y pasos en orden. Esto quiere decir que vamos a estudiar la Biblia con cierta, si puedo decirlo así, mecánica. Mecánica, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos pasos que hemos de seguir para estudiar la Biblia según la naturaleza de la misma Biblia, y si debemos seguir los pasos en su debido orden, entonces hay una parte de nuestro estudio de la Biblia que es mecánica. Es mecánica en el sentido de que seguimos los mismos pasos en el mismo orden siempre. Y usted dice, ay, pero qué aburrido. Bueno, es que puede ser un poco tedioso, pero si Dios nos dio este método para ayudarnos, si es tedioso en el principio, vamos a ver luego que nos da mucha libertad en el estudio de la Biblia, porque solo tenemos que poner el machote encima de nuestro estudio, los mismos 4 pasos, seguir los mismos 4 pasos, y la Biblia se florece como en toda su belleza, ¿ok? Entonces, esto de la mecánica, esto implica algo que debería ser muy obvio, ¿ok? El estudio de la Biblia es más una disciplina espiritual que una experiencia mística. ¿Ok? Yo no quiero echarle agua fría al asunto, pero vea, es una disciplina espiritual, no una experiencia mística. A veces lo que la gente quiere hoy en día es una experiencia mística. Van a la iglesia, quieren cantar las canciones porque quieren sentirse cerca a Dios y luego quiere... Es una experiencia mística. Y aún digo que es muy peligroso porque uno está tratando de acercarse a Dios por medio de las emociones y así no es. Pero lo que tenemos en la Biblia, tal como Dios nos la dio, es algo para estudiar de una manera metódica, que quiere decir que es una disciplina. Tenemos que aplicar la disciplina, diligencia, pero es una disciplina espiritual porque desarrolla una espiritualidad con base en la palabra de Dios, no en nuestras emociones, no en la experiencia ahí como que uno siente tal cosa, sentimientos. No, se basa en la Biblia. Entonces, queremos obviamente oír de Dios y queremos aprender de Dios, pero no es como cerrar nuestros ojos y luego dejar caer los dedos ahí en la Biblia para, ay, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. No, no funciona así. Como dije, Dios nos dio la doctrina, lo que Él quiere que aprendamos en la Biblia, nos dio esta doctrina dentro del contexto de la historia, dentro de un orden, una estructura cronológica. Entonces la Biblia sigue la cronología de la historia. Así es como se desarrolla el contenido. Desde la historia del comienzo en Génesis hasta la historia futura en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces el orden del contenido de la Biblia exige un orden en nuestros estudios de ella. Puesto que el orden del contenido de la Biblia no cambia, nuestro orden en el estudio tampoco cambia. ¿Ok? Entonces cuando yo digo tenemos estas 4 pasos: observación, interpretación, correlación y aplicación. No cambia. ¿Por qué? Porque el contenido de la Biblia no cambia. La estructura de la Biblia no cambia. Nuestro método de estudio, del estudio bíblico no cambia. Nuestra mecánica, o sea, la aplicación de los pasos en orden, no cambia. No cambia. ¿Ok? Entonces, puede ser un poco tedioso, ¿ok? Yo entiendo, pero tenemos que ser un poco mecánicos en nuestros estudios porque tenemos que aplicar las mismas reglas, ¿ok? Los mismos pasos en el mismo orden siempre, ¿ok? Entonces, debemos hablar de la meta, ¿ok? Si tenemos un estudio bíblico es metódico. Nuestro estudio de la Biblia es en cierto sentido mecánico porque vamos a estar aplicando los mismos 4 pasos en su debido orden. Pero si queremos hablar de la meta, ¿ok? No se confunda porque ni el método ni la mecánica sea la orden, la meta, ¿ok? ¿Cuál es la meta de nuestro estudio bíblico?
Nuestra meta es nuestro sistema de teología, o sea, queremos conocer a Dios, queremos desarrollar una relación personal con Dios, queremos conocerlo y queremos acercarnos a nuestro Dios, conocerlo tal como es, como se ha revelado en la Biblia, no como nosotros tenemos estas ideas de Dios en la mente, no, conforme a la revelación que Él nos dio, se reveló en la Biblia. ¿Ok? Entonces, nuestro método de estudiar la Biblia, nuestra mecánica en el estudio de la Biblia, no es la meta en sí. ¿Ok? Es decir, vea, si la gente dice que, ok, aquí el método y la mecánica, qué aburrido, qué tedioso, porque lo que yo quiero es la meta, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocerlo y saber de Él, saber de sus obras, de cómo es que Dios funciona, yo quiero acercarme a Dios y saber quién es. Y me explico, obviamente, eso es lo que queremos, aquí es donde tenemos la vida. Me explico, aquí la vida, ¿ok? Pero piense en alguien que toca piano. No sé si usted ha visto a alguien, montones de videos en YouTube, también ahí en la iglesia, tal vez usted tenga a alguien allá que es bien talentoso y puede sacar una pieza de piano y tocar piano como una maravillosa, okay, como una maravilla. Usted ve a alguien tocar una pieza que esa persona conoce bien. ¿Y cómo se ve? Se ve como si nada, tan natural ahí tocando el piano y tocando y moviéndose, y ni siquiera a veces tiene que fijarse en la música, la letra, nada, es que toca y toca y toca y toca y usted dice, pero wow, ojalá que yo tuviera tal libertad de hacer música, de presentar algo así, de tocar el piano tan bonito. Pero ¿sabe lo que no vemos cuando vemos a alguien tocar piano así? ¿Cuántas horas pasó ensayando? Okay, fijándose en la música, fijándose yo no sé cómo es, como la letra o cómo se llame, no sé. Pero fijándose, ensayando, practicando, volviendo al principio, tocando una parte, ok, metiendo la pata, volviendo, tocando, volviendo, tocando, ensayando. Y una vez que ya tenga toda la pieza, entonces empieza una vez, dos veces, tres veces, 100 veces, 1000 veces. Y luego al final, ya después de su ensayo metódico, después de toda la mecánica, ¿sabe? Puede tocar con una belleza, una libertad que usted dice, wow, qué belleza, qué vida. Así es el estudio de la Biblia. Usted no va a llegar a apreciar, a ver, apreciar, conocer la belleza de la Biblia si usted no estudia la Biblia conforme a cómo es la Biblia, conforme a la estructura de la Biblia, conforme a la autoridad de la Biblia, conforme al idioma que Dios, en el cual Dios nos dio la Biblia. Tiene que aplicar los métodos y la mecánica para que llegue a la meta. ¿Ok? Entonces, solo quiero decir esto. ¿Ok? Queremos conocer a Dios. Yo lo sé. Queremos conocer a Dios de una manera personal. Queremos una relación personal con Dios. Yo entiendo. Yo también. A veces me siento aquí en mi tiempo a solas o en mi lectura de la Biblia, mi estudio de la Biblia y lo que yo digo es que, man, ¿dónde está Dios? Me explico, ¿dónde está Dios? Y cuántas veces nos preguntan, ¿dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios, si queremos sentirnos cerca de Dios, tenemos que acercarnos a Dios conforme a la revelación que Dios nos dio de sí mismo. Y Dios nos dio la revelación de sí mismo en un libro de 66 libros, de 2 testamentos, de varias épocas en la historia de Génesis, Apocalipsis, en una orden cronológico, y tenemos que acercarnos a Dios por medio del contenido de la Biblia conforme al diseño divino en ese libro, y tiene su estructura. Entonces nosotros también tenemos que ser un poco estructurados, metódicos, mecánicos, en la aplicación de nuestros principios y reglas del estudio bíblico para acercarnos a Dios. Pero si lo hacemos con mucha práctica, con mucho ensayo, ya después de varios días, varios meses, varios años, varias décadas, vamos a llegar a conocer a Dios y usted va a ver a alguien así en el púlpito y usted va a decir, híjole, ¿cómo es ese hombre conoce también a Dios? Se acercó a Dios por medio de los métodos del estudio bíblico. Se acercó a Dios por la mecánica. ¿Ok? Ni el método ni la mecánica es la meta. La meta es conocer a Dios.
Pero si aplicamos la mecánica y el método, pues vamos a llegar a conocer a Dios si esta es nuestra meta. Y yo digo que, pues que sí, que la es. ¿Ok? Entonces, yo tengo muchos estudios que yo he ya compartido en mi sitio web. Yo no sé si usted ha visto mi sitio web. Varios de ustedes ya conocen mi sitio web. Voy a hablar del discipulado bíblico ahorita. Teología 101, ¿ok? Aquí en Teología 101, este es mi página web, es mi sitio web. Es como mi archivero, donde yo meto mis estudios de la Biblia. Entonces yo, como que todo mi estudio de Levítico, pues está ahí. Tengo algunos, Esther, tengo todos mis estudios de Esther que están allá. Varios estudios pentecostales, relaciones personales, otros de temas. Entonces, no es mucho, pero es lo que tengo. Si usted quiere saber cómo es que Greg sacó todo esto, cómo es que llegó, es por medio de los métodos y el estudio bíblico que estoy compartiendo con ustedes, ¿ok? Yo apliqué este método del estudio bíblico, yo apliqué la mecánica y para llegar a la meta de tratar de conocer a Dios y conocer su Biblia. Entonces, en este video hoy, ahorita, no es mi propósito enseñarle todo lo que es, todos los métodos del estudio bíblico personal. Eso es lo que quería mostrarles aquí en el estudio bíblico. Si esto le interesa, si usted dice, yo quisiera saber cuáles son los métodos del estudio bíblico personal, cómo es que yo puedo aprender a cómo estudiar la Biblia de diferentes maneras, cómo estudiar un libro, cómo estudiar un tema, cómo estudiar un estudio biográfico, un estudio de lo que sea. Yo tengo varios aquí, forma parte del discipulado bíblico, es discipuladobiblico.com, ¿ok? Forma parte de los cursos de la misión, ¿ok? Son los últimos cursos, honestamente, es el taller de maestros y de pastores, ¿ok? Más el taller de maestros. Entonces, si usted haga clic aquí, abre el PDF y en el PDF, en la página 47, usted va a ver como aquí, el estudio bíblico personal. Entonces aquí viene todo el sistema mío de cómo estudio la Biblia de una manera personal, ¿ok? Resumen del libro, es que todo está acá, ¿ok? Todo está acá. Análisis de capítulo y cómo lo hago, incluyendo cómo pongo el contexto, cómo hago un diagrama gramatical. Esto es lo que yo, pues, lo que hago para estudiar la Biblia. Entonces yo puedo poner los vínculos abajo. Si quiere fijarse en esto, puede bajarlo gratuitamente, no hay costo, nada de esto. Aprende si quiere aprender, si quiere ojearlo para ver si hay algo que le interesa. Pero ahí es para otro día que podemos analizar esto más a fondo. Lo que quisiera es en este momento, para terminar este video, es hablar de estas 4 cosas, ¿ok? Hablar de los 4 pasos y qué es lo que podemos aprender juntos en este video acerca de esos 4 pasos, porque eso es lo que va a pasar. Yo voy a compartir algo y puede ser que en este video, porque yo tengo algunos ejemplos que darle, y usted va a decir, uy, pero qué herejía, ¿ven? Unos que escucharon mi podcast de la Gran Comisión dijeron, ay, Greg es un hiperdispensacionalista, ¿verdad? Entonces yo digo, ay, si quiere llamarme hiperdispensacionalista, lo que sea, como guste. Y usted puede llamarme gringo. Eso, obvio. No soy hiperdispensacionalista. Tiene que definir ese término. Y lo vamos a hacer para mostrarles que yo no soy ningún hiperdispensacionalista. ¿Ok? Defina sus términos. Híjole. Pero si uno dice, ¿cómo es que Greg llegó a entender tal cosa? ¿Ok? Como por ejemplo, yo muchas veces he dicho, no hay ningún llamado al ministerio. Bueno, hay un llamado al ministerio en general. Si usted es un cristiano, Dios lo ha llamado al ministerio, lo ha llamado al servicio suyo, ¿ok? Dios está llamando a todos los inconversos a la salvación. Y una vez que alguien se convierte, Dios lo está llamando a su servicio. Hasta ahí llega. Si uno dice, ay, pero Dios no me está llamando a la China. Ojalá que Dios me llame a la China porque yo quiero ser misionero. No hay ningún llamamiento personal en la Biblia, en el Nuevo Testamento,
para un ministerio específico. No lo hay. Pero ¿cuántas veces oímos a la gente decir, ay, pero Dios me está llamando a ser pastor? Dios me está llamando a ser diácono. Ok, y también, ¿sabe lo que podemos decir? Eso es lo que pasa. Ok, porque estamos inventando. Porque no hay ningún pasaje en todos los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento en donde dice que Dios llama a alguien a un ministerio específico, especialmente al ministerio de un pastor y ministerio de misionero. Nada, ¿ok? Si usted cree en esto, le desafío, muéstrame el pasaje. Pero es por eso que tenemos muchas pastoras. ¿Qué es lo que ellas están diciendo? Dios me ha llamado al ministerio. Y si nosotros decimos, entonces, Dios la ha llamado, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Porque Dios llama a uno, Dios llama a quien quiera. No hay ningún llamamiento, ¿ok? Lo que tenemos en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1 son requisitos. Si usted dice, yo quiero ser pastor, ese es uno de los requisitos que tiene que desear el oficio de pastor, de obispo, ¿ok? Requisitos. Si alguien no llena los requisitos, no puede ser pastor, ¿ok? El único llamado a ser pastor sería un llamado de una iglesia para decir, hey, papito, queremos que usted sea nuestro pastor. Eso sería la llamada, nada más, ¿ok? Entonces, con esto, es por eso que digo, tenemos que empezar nuestro estudio bíblico paso por paso con la observación. Ok, si usted no lleva nada más de este video, si usted ha llegado aquí, estamos ya 30 minutos dentro de este video. Yo siempre hablo mucho, lo siento mucho, es mi canal de YouTube, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que empezar ahí. ¿Qué dice la Biblia? No me importa lo que usted cree. No le importa a usted lo que yo creo. ¿Ok? Porque yo creo que la cebolla en la pizza es asquerosa. No me gusta la cebolla en mi pizza. No quiero cebolla en mi pizza. Y usted dice, ay, pero me fascina la cebolla en la pizza. ¿Ok? Entonces, no nos acercamos a la Biblia así, con opiniones, con ya nuestras propias ideas. No vamos a llevar nuestras ideas a la Biblia. Queremos sacar las ideas de la Biblia misma. Ok, observación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el pasaje que estamos estudiando? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice la Biblia? Ese es el primer paso siempre. Siempre tenemos que empezar aquí. Y yo le digo, puede ser tan fácil como leer el pasaje y hacerse la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ok? Por ejemplo, ya tenía algo en mente que iba a decir antes de mi ejemplo. Sí. Es que muchos de los problemas, muchas de las diferencias que tenemos entre cristianos, que yo digo una cosa, que las lenguas no son para hoy, que las lenguas que se hablan hoy en día no son las lenguas de la Biblia, algo así, o algo como que Pablo no es el 12º apóstol, entonces unos dicen, no, que Matías, ellos no debieran haber escogido a Matías, debieran esperado a Pablo, entonces mucho se aclara. Si no todo, la mayoría se aclara cuando nos acercamos a la Biblia para hacernos esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Y una vez que veamos qué dice la Biblia, es muy fácil el resto del estudio bíblico metódico, ¿ok? Pero un ejemplo, yo tengo un ejemplo que mostrarles. Muchos creen, ustedes me van a malentender, yo lo sé, alguien va a decir algo. Pero es por eso que saqué este ejemplo, para mostrarle los malentendidos que se crean simplemente porque no queremos observar lo que dice la Biblia. Muchos creen que Dios creó la tierra y los cielos en 7 días, ¿ok? Se refieren a los primeros capítulos, 2 capítulos, o más bien Génesis capítulo 1, como los días de la creación, ¿verdad? Génesis capítulo 1, que contiene los 6 primeros días, entre comillas, de la creación. Okay, que Dios creó todo en 6 días y luego reposó el 7º día, que vemos el 7º día en los primeros versículos del capítulo 2. Ok, yo tengo una pregunta. ¿En dónde dice esto en la Biblia? Porque la Biblia no dice eso.
La Biblia no dice que Dios creó la tierra y los cielos en 6 días. ¿Ok? Aquí tengo el pasaje, ok, saqué una foto de mi Biblia, entonces tiene que disculparme las notas, algunas notas están en inglés, otras notas están en español, ok, observaciones, es nuestro primer paso. Paso número 1, siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1:1, en el principio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Creó Dios, ¿qué? Los cielos y ¿qué? La tierra. ¿Cuándo es que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuándo? Génesis 1:1. No durante los 6 días que siguen. ¿Ok? En los 6 días que siguen. Ok, no tomando en cuenta el séptimo día de reposo. Ok, just 6 días. Ahí en el capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 9. Ok, del 9 al 13. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el tercer día. Ok, tercer día. Usted dice, Dios creó la tierra en el tercer día, porque así la Biblia dice. No, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrense lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra. Ok. ¿Qué dice la Biblia? ¿Creó Dios la tierra durante el tercer día? No. La tierra ya estaba. Solo es que la tierra estaba bajo aguas. Y Dios descubrió la tierra y llamó lo seco tierra. Pero no creó la tierra en el tercer día. Más bien lo que Dios hizo fue lo que podemos llamar una regeneración. Lo que nosotros tenemos en los 6 días de la creación no son 6 días de la creación. Lo que tenemos en la Biblia son 6 días de regeneración. ¿Por qué digo esto? Porque Dios creó los cielos y la tierra en el versículo 1. No en los 6 días que siguieron. ¿Ok? Entonces, dejo este asunto acá porque tenemos otras cosas que ver. Lo que quiero que usted vea es la importancia de empezar nuestros estudios bíblicos en donde debemos, con lo que Dios dice y no lo que nosotros creemos. Pero siempre he creído que Dios creó los cielos y la tierra durante los 6 días. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Ya sabe lo que dice la Biblia? ¿Va a cambiar lo que cree o va a votar la Biblia? Puede hacer lo que le da la gana. Dios existe. Dios es el Dios de la Biblia porque es el creador. Dios se ha revelado con autoridad. Entonces, si vamos a tomar la autoridad de Dios tal como es y no ponernos encima, ¿ok? Como aquí, ¿ok? Alegóricamente vamos a decir lo que la Biblia dice, vamos a decidir lo que la Biblia dice, nosotros determinamos lo que la Biblia dice. No, vamos a simplemente acercarnos a la Biblia porque Dios ha hablado en la Biblia tal como yo estoy hablándole a usted. Es que usó nuestro idioma que todos entendemos con palabras de igual manera, de una manera normal. Vamos a acercarnos a la Biblia y ver qué es lo que Dios dijo. Y en Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que Dios dijo? Dijo que creó los cielos y la tierra en un momento. Así. Génesis 1:1. Luego en los 6 días lo que vemos pasando es una regeneración. Una regeneración de una creación. ¿Ok? Observación. Muy importante. ¿Ok? La gran mayoría de nuestras diferencias en cuanto a doctrina se puede aclarar con simplemente observar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si alguien dice, pero Greg es un hereje, Greg es un apóstata, Greg es dispensacionalista, Greg es hiperdispensacionalista, Greg es, entonces yo voy a decir,
¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Usted puede creer lo que usted quiera de lo que es Greg, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia es la autoridad, no Greg. ¿Ok? Luego sigue la interpretación. ¿Ok? Y aquí pues, obviamente la buena interpretación se basa en la buena observación. Si no sabemos lo que la Biblia dice, si no tenemos una buena idea de lo que el pasaje que estamos estudiando dice, ¿cómo vamos a saber lo que implica? Entonces, aquí estamos en observación, estamos hablando de, ok, ¿qué dice? ¿Ok? ¿Qué dice? Aquí estamos hablando de qué implica, ¿ok? Más bien, es que hay otras preguntas que podemos hacernos, pero esto es más o menos, ¿ok? ¿Qué implica? ¿Qué implica el pasaje? Porque, ¿qué es lo que la Biblia quiere decirnos? El pasaje, el versículo, ¿qué implica? ¿Qué implica lo que estamos diciendo? ¿Ok? Necesitamos entender lo que dice para entender lo que implica. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar con observación, primer paso, segundo paso, interpretación, ¿qué implica? Aquí tenemos que fijarnos en que, vea, hay diferentes maneras, diferentes capas, diferentes niveles. ¿Ok? La Biblia, como siempre he dicho, y no podemos obviar esto, no podemos olvidar esto, es que la Biblia primero viene en un contexto histórico. Entonces, el pasaje, tenemos que entender el pasaje dentro de su historia. ¿Ok? Historia. ¿Qué implica el pasaje que estamos estudiando históricamente? Históricamente, el contexto acumulativo del pasaje que estamos estudiando. Yo no sé cuántas veces, vea, estoy tan harto, tan cansado, es que no hay por qué seguir diciendo cosas así es que alguien que está estudiando los evangelios siempre están echando la culpa a los pobres judíos para decir, esos brutos estaban esperando un Mesías político, un Mesías militar, el Mesías en su segunda venida, pero tan brutos, tan ciegos espirituales que no entendían que Cristo vino primero para ser crucificado y luego para ser coronado. Y si usted lee la Biblia de Génesis a Mateo, okay, trate de no llevar su conocimiento del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eso es lo que están haciendo. Yo le aseguro, si usted solo tuviera el Antiguo Testamento y el libro de Mateo, o sea, la vida de Cristo en el contexto del programa del reino de Dios y las profecías que Dios dio a Israel, yo le aseguro que usted también esperaría a un Mesías como en su segunda venida. Un Mesías que viene para reinar, un Mesías que viene para establecer su reino, un Mesías que viene para establecer su reino político y militar sobre el mundo. Okay, hay profecías, una que otra ahí en el Antiguo Testamento, como Isaías 53, que habla de un Mesías que sufre. Otras profecías no sabían que eran profecías, como Salmo 22, hasta que Cristo murió y nos dio la nueva revelación. Entonces es muy importante tomar en cuenta la historia, el contexto acumulativo de lo que estamos leyendo y no cometer los errores anacronísticos en contra de la cronología. Es que nosotros tenemos toda la revelación que Dios nos dio en ambos testamentos. Es muy fácil llevar nuestro conocimiento del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y decir, ¡ay, qué brutos! Y lo que necesitamos hacer es entender la historia de lo que estamos estudiando, entender lo que Dios escribió dentro de su contexto histórico. Ahí es donde tenemos que empezar. El contexto acumulativo de la historia hasta el punto en donde estamos estudiando. ¿Ok? En lo que quisiera desarrollar en mis videos y compartir mis estudios, si tuviera el tiempo, es que vamos a ver esto muchas veces, porque es que tan importante entender la Biblia dentro del contexto que Dios nos dio, es que Dios dio la doctrina, la enseñanza en el contexto de la historia. Entonces, dejemos de ser tan ensimismados, ¿ok? Necesitamos la perspectiva de Dios. Y luego, después de la historia, tenemos que pensar,
en la profecía. ¿Ok? En la profecía. ¿Por qué? Muchos hablan de eso como una aplicación doctrinal o qué implica el pasaje doctrinalmente, qué implica el pasaje proféticamente. Muchos pasajes de la Biblia tienen que ver con algo en el futuro. Si usted lee los libros de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses tenemos el juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Entonces es algo futuro. Si usted lee Segunda de Tesalonicenses, en el segundo capítulo tiene la revelación del anticristo y ese tiempo de la tribulación. Entonces es algo en el futuro. Son profecías. Entonces tiene que entender el pasaje primero, sí, en su historia. ¿Cuándo es que Pablo estaba escribiendo Tesalonicenses? Y entender la historia para entender el contexto de lo que está enseñando acerca de la profecía. Eso es sumamente importante en el Antiguo Testamento porque, híjole, desde Génesis capítulo 3, cuando Dios dio la primera profecía acerca de la venida del Mesías, acerca de la redención, acerca del Evangelio, hasta la ley de Moisés y toda la profecía acerca del reino de Israel, que va a ser un reino de sacerdotes y reyes, y hay mucha profecía, mucha esperanza que Dios da a uno en el contexto de los eventos por venir, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta la profecía. En cuanto a la profecía, hay pasajes proféticos, ¿ok? Hay pasajes proféticos, como Jeremías, Isaías. Usted sabe que leyendo los últimos capítulos de Ezequiel, usted está leyendo acerca del templo que se va a construir durante el milenio. Entonces hay pasajes proféticos que tienen su contexto directamente profético, pero también tienen lo que se llama tipos y cuadros. ¿Ok? Y aquí es donde tipos y cuadros. Uno hace muchos errores. ¿Por qué? Porque no quiere tomar los tipos y cuadros en su contexto histórico. Y tenemos que empezar con la historia primero, luego para llegar a la profecía y no ir a los extremos con los tipos y cuadros, porque si lo hacemos, solo estamos cayendo en el error de la aplicación alegórica, la hermenéutica alegórica. No queremos agarrar un pasaje para ver, es un tipo y cuadro de los carros hoy en día, de aviones y de helicópteros. Y eso es una pura invención de hombres. No queremos hacer esto. Si quiere un estudio de tipos y cuadros, yo tengo dos. ¿Ok? El libro de Levítico, si usted vio el libro de Levítico, hay muchos cuadros acerca de Cristo en el libro de Levítico, porque estamos hablando de todo un sistema de sacrificios y obviamente Cristo es nuestro último sacrificio. Entonces también tenemos el sumo sacerdote y el sacerdocio de Aarón, que es un tipo y cuadro del sacerdocio de Cristo Jesús, el que es mediador entre Dios y los hombres para nosotros. Entonces hay mucho tipo y cuadro que es profético en el libro de Levítico. También si quiere ver algo que es más, aún más, puede llevar mi estudio de Esther. En Esther, montones, pero yo le digo, aplicación del libro en la historia, tiene cuadros doctrinales, tiene cuadros personales y todo el libro se desarrolla a través de los tipos y cuadros. Es fascinante, fascinante. Pero tenemos que entender la historia primero si queremos llegar a la aplicación de la profecía. Y luego, lo último es qué implica personalmente. ¿Ok? Una aplicación personal. Pero no vamos a llegar a nuestra aplicación personal como una aplicación para mí, si no entendemos la historia y la profecía primero para que podamos ponerlo en contexto. Y aquí en esta aplicación personal lo que estamos hablando es más como principios eternos, ¿ok? Entonces, ¿qué implica el pasaje? ¿Qué dice? Y con base en lo que dice en la observación, estamos ya llegando a una interpretación, ¿ok? ¿Qué implica? ¿Qué implica? En tres áreas. ¿Qué implica la historia? ¿Ok? ¿Qué implica el pasaje históricamente dentro del contexto acumulativo de la historia hasta el punto en donde estamos estudiando? ¿Qué implica el pasaje doctrinal o proféticamente? ¿Qué implica el pasaje personalmente para nosotros hoy en día? Porque según de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es útil para nosotros, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Entonces hay algo. Entonces estamos hablando de principios eternos. ¿Cuáles son los principios que podemos sacar?
No vamos a decir que toda la historia y toda la profecía es para nosotros, pero en toda la Biblia hay principios eternos que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y debemos hacerlo. Entonces, necesitamos entender la historia primero porque todo viene dentro del contexto de la historia, la profecía, si hay algo profético en el pasaje para llegar a nuestra aplicación personal y cómo en cuanto a la observación, yo tengo un ejemplo. Un ejemplo, ¿ok? Vea esto, vea esto. El sábado. Ok, muchos de ustedes ya no tienen ningún problema con esto y el sábado. Entonces no voy a tener que decir mucho aquí. Pero estamos en este es el capítulo 31 de Éxodo. Éxodo del 31 del 12. Ok, del 12 aquí hasta el versículo 17. ¿Cómo es que vamos a entender el sábado? Primero, tenemos que observar. Ok, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Entonces, este pasaje va dirigido ¿a quién? A Israel. No a los gentiles, no a la iglesia, a los hijos de Israel. ¿Ok? Diciendo, en verdad, vosotros los hijos de Israel guardaréis mis días de reposo. Nadie más. ¿Ok? Nadie más. Porque es señal entre mí y quiénes. Vosotros, los hijos de Israel. Por vuestras, los hijos de Israel, generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os, los hijos de Israel, santifico. Así que guardaréis vosotros, los hijos de Israel, el día de reposo. Nadie más. Porque santo es ¿a quién? A Israel. El que lo profanare de Israel, de los hijos de Israel, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Su pueblo no es mi pueblo, yo no soy israelita. 6 días se trabajará más el día séptimo, que es el sábado. Sábado es día del reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Cualquiera de Israel. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones. ¿Por qué? Pacto perpetuo. Señales para siempre. Para siempre. Entre Dios y los hijos de Israel. Vean. Uno puede decir, es el error de los adventistas. Los adventistas el séptimo día. Ellos quieren decir que no guardar el día de reposo, el séptimo día, el sábado, es la marca de la bestia. Y yo digo, ay, qué brutos. ¿Qué dice la Biblia? Con solo observar estos versículos. ¿Cuántos versículos son? Son 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo leyendo 6 versículos en menos de 2 minutos. Ya sabemos que tiene un error doctrinal. Ok, pero podemos preguntarnos, observando lo que la Biblia dice, ya entendemos lo que la Biblia dice. El día de reposo, el sábado, el séptimo día, es una señal perpetua entre Dios y los hijos de Israel. Nadie más. Nadie más, ¿ok? Este es el contexto histórico. Esto implica que no hay nadie que tiene que guardar el sábado, solo Israel. Es para Israel, únicamente para Israel, desde cuando Dios les dio la ley por medio de Moisés, después del éxodo de Egipto, como pacto perpetuo, señal para siempre. Así es lo que dice la Biblia, ¿ok? Ese es el contexto histórico. Ok, ¿qué tal algo profético? Como dije, podemos ver a veces, no siempre, a veces no tenemos que llegar a los extremos para sacar cosas alegóricas, no. Pero hay un contexto profético porque aquí hay un cuadro que es interesante acerca de 7 días, ¿ok? Nosotros sabemos que ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Adán fue creado más o menos en 404 antes de Cristo. Entonces, aquí tenemos más o menos 4 días de 1000 años ahí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo estoy diciendo esto en 2021. Entonces, 2 días más de 1000 años, como diciendo que 1000 años es como un día.
Y un día como 1000 años con el Señor. Entonces aquí tenemos como 6000 años desde Adán hasta hoy en día. Y estamos esperando el arrebatamiento después de 7 años de tribulación. Cristo viene en la segunda venida para establecer el milenio. El milenio que es el reino davídico, el reino mesiánico. Y aquí tenemos que 1000 años más, que es el séptimo día. Ok, el séptimo día. 4, 2, 6 días, 6000 años, 1000 años más. Si tenemos 6 días acá, 6 días de 1000 años acá en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos el séptimo día. Entonces el milenio como un descanso en Romanos 8 para la creación. Ahí tiene un cuadro profético. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y usted dice, ok, entonces, ese es como un contexto histórico, es para Israel, un contexto profético. Ahí podemos ver un cuadro de milenio, un día de descanso, 1000 años de descanso, de reposo para la creación, cuando Cristo está reinando aquí en el reino davídico y mesiánico. ¿Qué tal los principios personales? ¿Qué aplicación personal podemos sacar de este pasaje como un principio? ¿Qué implica para nosotros? Implica, si podemos sacar como un principio eterno, sería bueno sacar un tiempo cada semana para pensar en Dios, ¿sí o no? Porque nosotros lo hacemos los domingos en la mañana. El domingo no es el día de reposo para la iglesia. La Biblia no habla de un día de reposo para la iglesia, ¿ok? No inventen. Pero sí es un buen principio. Debemos apartar un tiempo cada semana para pensar en Dios, para reflexionar sobre Dios, para adorar a Dios, para congregarnos con otros, para apartarnos de los afanes y las preocupaciones del mundo y enfocarnos en Dios, en lo que Dios quiere hacer y adorarlo. ¿Ok? Buen principio bíblico. Okay, aplíquelo. Ahí está. Entonces, cuando estamos hablando de interpretación, siempre se basa en la observación. ¿Ok? La observación. ¿Qué dice? Una vez que sepamos lo que dice la Biblia, podemos llegar a eso de qué implica. ¿Ok? ¿Qué implica históricamente? ¿Qué implica proféticamente? ¿Qué implica para nosotros personalmente en los principios eternos? Interpretación. Ok. Ahora, los últimos dos pasos no son tan complicados, entonces van muy rápido. La correlación. ¿Qué es lo que quiero decir con la correlación? Con la correlación, es decir, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo mejor lo que estoy estudiando? ¿Cómo entiendo correctamente lo que estoy estudiando? Entonces yo digo correlación, que es como correlacionar. Entonces relacionar con otra cosa. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, podemos y debemos comparar el pasaje que estamos estudiando con otros pasajes en la Biblia. Esto es comparar la escritura con la escritura. Comparar lo espiritual con lo espiritual, como se dice en el libro de Romanos, creo que es Romanos 7:14. Puede ser un pasaje que trata específicamente de lo que estamos estudiando, el sábado o algo así. Entonces podemos comparar todos los pasajes en la Biblia que tienen que ver con el sábado. Puede ser el juicio del gran trono blanco, puede ser la segunda venida, puede ser lo que sea. Comparar la escritura con la escritura para entender mejor el pasaje que estamos estudiando, comparándolo con otros pasajes que tratan de lo mismo. Puede ser un contraste. Okay, como el sábado, como podemos llegar al libro de Colosenses, en donde Pablo dice que para nosotros un día es como cualquier otro día. Entonces otro pasaje en contraste para que nosotros podamos entender bien que el día de reposo es para Israel y no para la iglesia. Contraste, comparando la escritura con la escritura. O puede ser simplemente un ejemplo que podemos ver como, no sé, como un ejemplo de guardar el sábado y esto en un ejemplo de la gente que salió para recoger el maná el séptimo día y no había maná. Entonces Dios quiere que ellos guarden el día de reposo. Ok, entonces ahí está comparando la escritura con la escritura. Esos son, primero, pasajes bíblicos. Ok, pasajes bíblicos. También podemos y debemos comparar lo que hemos sacado de nosotros en nuestros propios estudios, porque eso es lo que estamos haciendo primero. Estamos sacando nuestros propios estudios, aún incluyendo la correlación de esos de los pasajes bíblicos. Nosotros vamos a hacer nuestro estudio de la Biblia primero y luego podemos ir a otros libros. Lo que queremos es comparar lo que hemos sacado nosotros en nuestros estudios con lo que otros han sacado del mismo pasaje. Y eso quiere decir, sí, yo voy a decirlo, ok, usted me puede llamar hereje o lo que sea, debemos estar leyendo libros.
libros, comentarios, libros acerca de la Biblia, ¿ok? No juzgando a la Biblia con el libro, sino juzgando el libro que estamos estudiando con la Biblia. Pero sí queremos comparar lo que nosotros hemos sacado en nuestros estudios con lo que otros han sacado de sus estudios, y una manera muy fácil al alcance de muchos es leer libros acerca de lo que otros han sacado. Si usted dice, ay, pero no tengo acceso a los libros, usted tiene... Por lo menos tiene algo aquí. Usted puede comparar sus estudios con lo que yo he sacado de mis estudios. Si quiere, Mateo y Hechos. Yo no tengo toda la Biblia ya estudiada, pero tengo algunos. Usted puede compararlo con lo que yo tengo. ¿Ok? Y luego de otros sitios, de otros libros, de otros estudios, comparar lo que usted ha sacado de sus estudios con lo que otros han sacado. Haga su propio estudio primero, pero luego compare lo que tiene con lo que otros han sacado. Esto nos ayuda, ¿ok? Nos ayuda con nuevas ideas, porque a veces como que otro ha sacado algo y se dice, oh, wow, nunca he pensado en esto, y vea, el hombre tiene toda la razón. O nos puede corregir cuando nos desviamos para decir, uy, eso sí es hiperdispensacionalismo, entonces ya no quiero ir tan al extremo. O también podemos ver los errores de los demás cuando ellos van en contra de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, correlación, muy importante. ¿Ok? Comparar la Biblia con la Biblia, escritura con la escritura. Comparar nuestros estudios con otros estudios que otros hombres han sacado también. Y obviamente llegamos al final a la aplicación. ¿Cómo lo aplicó? ¿Ok? ¿Qué es lo que yo siempre digo? Aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. ¿Ok? Vea. Ya estamos a 1 hora. Pero yo voy a decirlo. Vea. Aprenda la Biblia. Y haga lo que le dice. ¿Cómo es que usted aprende la Biblia? Usted aprende la Biblia observando la Biblia, interpretando la Biblia y comparando la Biblia, pasajes de la Biblia con otros pasajes de la Biblia. Aprende la Biblia. Aprende la Biblia también fijándose en lo que los otros hombres han dicho, ¿ok? Para no ser tan egoísta pensando que usted solo necesita la Biblia y una concordancia. Yo puedo aprender todo. No, necesitamos esto, ¿ok? Pero vea, haga. Esta es nuestra aplicación, ¿ok? Pero no solo hacer lo que la Biblia dice. Si decimos esto, haga lo que la Biblia dice, y usted va a meterse en el libro de Levítico y estar buscando animales para sacrificar. No. Haga lo que la Biblia, ¿qué? Le dice. Qué importante es esta palabra aquí. Le dice. Porque hay algunas cosas en la Biblia que Dios dice a otros, como el día de reposo. Se lo dio a Israel, no a nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Entonces es muy importante ponerlo en contexto histórico, en contexto profético, y sacar los principios que sí podemos aplicar a nosotros. ¿Ok? Aplicación. Eso es lo que queremos. Entonces, esto es cómo estudiamos la Biblia bíblicamente. Cómo estudiamos la Biblia según su naturaleza, la naturaleza de la Biblia misma. Entonces, cuando alguien dice, lo han dicho, lo van a decir otra vez. Cuando alguien dice, oh, Greg es un hereje, oh, Greg es un dispensacionalista, oh, Greg es un hiperdispensacionalista, Greg es esto, Greg es aquello, Greg es. O puede decir lo mismo de usted. Ah, usted es un greguita. Usted sigue a Greg siempre. No. Cuando nosotros cuando nosotros compartimos nuestros estudios, lo primero que debemos siempre decir es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Segundo, ¿qué implica la Biblia históricamente? Porque la Biblia, la doctrina, la enseñanza viene en el contexto de la historia. ¿Qué dice la Biblia? Históricamente. Y yo le digo, el 99.9% de las diferencias entre todos los cristianos se resuelve con esas dos preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué implica la Biblia en su contexto histórico?
Porque luego podemos agregar la profecía fácilmente. Y luego principios eternos. ¿Cuáles diferencias hay? Es que hay un montón de principios eternos que podemos aplicar a nuestras vidas de cualquier pasaje. Pero yo voy a siempre recurrir a este método del estudio bíblico. Cuando alguien dice, pero esto, pero aquello, y él está equivocado, yo voy a decir, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Luego, ¿qué implica? Primero, históricamente. ¿Ok? ¿Qué implica proféticamente? That's dos. ¿Ok? Siempre diciendo que Dios habla como cualquiera. No buscando un entendimiento como raro y un entendimiento más allá de lo que dice la Biblia, interpretando la Biblia alegóricamente. No, ¿qué dice la Biblia? Observación, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el pasaje? Interpretación, con base en lo que dice. ¿Qué implica? ¿Qué implica históricamente? ¿Qué implica proféticamente? ¿Qué implica personalmente en los principios eternos que podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos correlacionar, la escritura con la escritura, nuestros estudios con otros libros? Tengo libros aquí, otros libros que están disponibles en el internet, otros estudios para llegar a una aplicación para nosotros que es justa, es razonable y es bíblica. Entonces, ciclo de aprendizaje. Aquí es cómo nosotros aprendemos la Biblia. Siempre empezamos con presuposiciones. Si es el nuevo convertido que nunca ha leído la Biblia, se está acercando a la Biblia con algo en mente de qué es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que definir bien cuáles son nuestras presuposiciones. Dios existe, Dios es el Dios de la Biblia, el creador, y Dios se ha revelado con autoridad en la Biblia. Entonces cuando se ha revelado con autoridad en la Biblia es que revelación autoritativa es revelación que se puede entender normalmente, literalmente, así como yo hablando con usted. Yo no estoy hablando esotéricamente, yo no estoy hablando espiritualmente, místicamente. No, estoy hablando en palabras que usted puede entender, espero. Y Dios nos ha hablado también en el idioma que nosotros entendemos, de una manera que entendemos normal, literalmente. Entonces, esto implica un procedimiento, esto implica un método, una mecánica que tenemos que aplicar a nuestros estudios, observación, interpretación, siguiendo historia primero, profecía luego y luego personal, y correlacionando, comparando la escritura con la escritura y llevando nuestro estudio a otros libros, otros estudios para ver si estamos bien o si no hemos visto algo, si nos estamos equivocados, ¿ok? Y luego para llegar a una aplicación. Luego, esto nos ayuda a conocer a Dios. Y quisiera hablar de esto, un sistema de teología. Porque conforme a que vayamos aumentando nuestro conocimiento de la Biblia, aumentando nuestro conocimiento de Dios y conociendo a Dios más y más y cómo es Él y cómo son sus obras, estamos guindando ese conocimiento a una estructura en nuestras mentes, consciente o inconscientemente lo estamos haciendo. Entonces yo quisiera mostrarles esta estructura y quisiera hablar de la estructura bíblica que Dios ha puesto en la Biblia, en donde Él guinda todo el contenido de la escritura, y también otras estructuras que nos ayudan a nosotros a guindar nuestro conocimiento de la Biblia para ordenarlo, recordarlo y mejor conocer a nuestro Dios, para ir ajustando nuestras presuposiciones, para que podamos ir ajustando cómo estudiamos la Biblia, y eso es un ciclo. Entonces vamos creciendo así paso por paso en nuestro conocimiento de Dios. Entonces yo voy a poner vínculos abajo en la descripción de este video, de este estudio, de los otros estudios que yo mencioné. Y pues como siempre yo le invito a mi iglesia, si está en el área de Kansas City, yo estoy en el estado de Kansas en los Estados Unidos, yo le invito a mi iglesia, también pongo el vínculo ahí abajo. Mi iglesia se llama Heartland Baptist Church. Yo soy el único en mi iglesia que habla español, nadie más habla español. Y si usted quiere estudiar la Biblia de una manera más personal conmigo, o si simplemente quiere llegar, sentarse a mi lado y mostrarme lo que usted está leyendo en la Biblia, eso me fascinaría, eso me caería lo más bien. Entonces, si usted está en el área de Kansas City, por favor, que se ponga en contacto conmigo para que podamos ir a comer algo juntos, tal vez un taco o tal vez una pupusa. Yo conozco un lugar aquí de muy buenas pupusas. O
Si usted es buen cocinero o cocinera, yo acepto invitaciones. Entonces, hasta el próximo video. Siga fiel, siga estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Lea y marque su Biblia. ¿Ok? Voy a hablar más sobre ese sistema de marcar su Biblia. Lea, marque su Biblia. Aprenda y haga lo que la Biblia le dice. Hasta el próximo video. Ven, que Dios le siga bendiciendo y espero que vuelva pues para más. ¿Ok? Gracias y nos vemos.